Hola amigos, aquí estamos de nuevo con el tema de Isis sin velo. Es un proyecto muy ambicioso, titánico, pero lo estamos consiguiendo. Ya tenemos el tomo 1 y el tomo 2 en rústica. En tapa dura tenemos el tomo 1, pero todavía no tenemos el tomo 2, que se supone que llega la semana que viene, un poco más. Antes del 12 de agosto, como dijimos, el aniversario del nacimiento de la señora Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, queremos tener en homenaje esta gigantesca obra. Ya hablé de la versión que nosotros tenemos, que es la traducida por Montoliu, discípulo de Blavatsky, pertenecía a la escuela interna, y para nosotros la mejor versión que hay de Isis sin velo. Además, como veis aquí, lo hemos hecho en 2 tomos, imitando lo más posible la versión original de Isis, que se hizo en 2 tomos. No me voy a extender mucho, solo quiero, en el primer book trailer que hice, anunciando esta titánica edición de Isis sin velo, hablé más de las características de imprenta, de la traducción, etcétera, etcétera, ¿no? En esta ocasión solo quiero deciros que esta Isis sin velo, lo que significó Isis sin velo en su tiempo. Isis sin velo fue una revolución. Blavatsky lo dice y fue recogido por algunos de los viajeros con los que coincidió, por ejemplo en el Cairo. Blavatsky, durante sus viajes, como he dicho, iba diciéndole a todo el mundo que sus maestros le habían enviado a viajar por todos los lugares sagrados del planeta para ir preparándose para más tarde escribir obras que romperían, y lo dice, y lo cito literalmente, las cadenas del materialismo de la humanidad. O sea, había un plan y había un propósito. Intentó varias veces crear un grupo esotérico, lo intentó por penúltima vez en el Cairo y fracasó, pero con Olcott, Yudge y otros iniciadores del movimiento teosófico en Estados Unidos, en Nueva York, a partir de 1875 consiguió crear la Sociedad Teosófica, que dura hasta nuestros días, ¿no? Con sus altibajos. Mandada a crear por los maestros, después de estos viajes y de estar en el Tíbet, Blavatsky recopiló suficiente conocimiento y sabiduría para poder escribir esta su primera obra, que fue Isis sin velo. Fue una revolución porque nadie hasta ese momento, ni los grupos esotéricos como la masonería o los rosacruces, etc., habían reunido en una obra tanta información, no solo sobre la ciencia de su momento histórico, sino sobre la religión y la ciencia de la antigüedad. Hay que tener en cuenta una cosa: esta es una obra evidentemente de su tiempo, porque los científicos que critica y utiliza Blavatsky son de su siglo. La religión que critica Blavatsky es la de su siglo. En eso no ha variado demasiado. La ciencia ha avanzado muchísimo y de hecho la ciencia hoy en día digamos que confirma mucha de la sabiduría que nos trajo Isis sin velo y las otras obras, la doctrina secreta, Elena Petrovna Blavatsky, ¿no? Pero tenía orden de no contarlo todo, y además ella utiliza los descubrimientos de su tiempo para, a partir de ahí, dar un poco más, sin pasarse de sabiduría. Vemos a través del libro cómo va citando científicos, sus experimentos, y va dando, para aquel que lea entre líneas, va dando parte del conocimiento de la sabiduría antigua, esotérica, iniciática. Se trasluce constantemente a través de sus críticas a los científicos de ese momento.
ya sea que hable de las antiguas razas como la Atlántida, ya sea que hable del poder Vril, ya sea que hable de las lámparas inextinguibles que sabían fabricar y que ella reconoce en un párrafo que ha visto y sabe cómo se fabrica una lámpara inextinguible y que puede estar años funcionando, dando luz, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovecha la ciencia, aprovecha la religión de su tiempo para dar un conocimiento esotérico en ambos sentidos, ¿no? Entonces vemos a ver cómo utiliza las cursivas para dejar, por ejemplo, habla del futuro y dice las razas venideras, entre comillas, porque da a entender que ella, luego sabremos con la doctrina secreta, que hay una sexta y una séptima raza, con sus nombres incluso, como la tuvieron las antiguas, Lemuria, Atlántida, etcétera, Hiperbóreos, y así en todo el libro. Son más de 900 páginas en este tomo 1 y más de 800 páginas en el tomo 2. Es una obra inmensa. Aparte el diseño va a ser el utilizado con variantes, pero muy pocas, para el glosario teosófico que pensamos publicar, y la doctrina secreta también en 2 tomos, como se publicó originalmente. Quien quiera la doctrina secreta tal y como está, retocada por Aniversani Mead y con un 3er tomo donde se incluyó todo lo que encontraron de escrito por Blavatsky y enseñanzas de la escuela interna, eso ya lo tiene porque hay muchas ediciones por ahí, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer la edición lo más parecido, como hemos hecho con Isis, a la doctrina secreta original, publicada en 2 tomos, Cosmogénesis y Antropogénesis. Recomendamos esta obra no solo por ser la primera gran obra literaria teosófica, la primera obra que escribe Blavatsky después de sus viajes, de estar en templos, de conocer a maestros por todo el mundo, de estar preparándose incluso en el Tíbet, donde sus maestros le ayudaron a desarrollar sus capacidades internas, clarividentes, etcétera, para poder acceder a esta información que luego nos da en esta obra. Es muy entretenida porque habla de muchísimos temas, habla de tantos temas que cada 2 páginas tiene en la parte derecha arriba el nombre, una frase que trata de lo que trata un poco esas 2 páginas, y veréis que va cambiando y va cambiando y va cambiando, porque es tantísima la información y todos los temas que toma que eso luego al final nosotros lo hemos convertido en el índice, por si alguien quiere ir a un tema en concreto. Este libro también, el último, lo hemos decorado, digámoslo así, enriquecido con alguna imagen, como la residencia donde se escribió Sisimbelo, donde estaba la Sociedad Teosófica en aquel momento, que llamaban la lamasería. Aquí tienes una imagen arreglada, decorada, un poco más bonita que la original, donde Blavatsky escribía. Ese solcot, tenían un montón de animales disecados, tenía un pajarito que no sé si sería esa la jaula, que se le murió, incluso intentó resucitarlo Blavatsky, pero no pudo, llegó tarde. Una imagen de la época, creemos que muy bonita, muy bien hecha. Y creo, sí, también tenemos una foto de la versión original de Sisimbelo, que eran 2 tomos, y la versión primera que se hizo en España, traducida por Montoliu, que el tomo 2 en concreto, pues un artista, ¿no? Un dibujante, teósofo portugués, se llama Joma Sipe, nos consiguió el libro para poder escanearlo, arreglarlo y tal. Está trabajado con muchísimo cariño, incluso muchos errores tipográficos de la época los hemos subsanado. Aquí tenemos entonces, como decimos normalmente, una joya, un libro que tanto por la forma como por el contenido hace justicia a Blavatsky, a la teosofía, y que aunque alguno piense que está desfasado, yo lo digo que no, porque yo, perdonad que diga yo, ¿no? Pero el grupo que hemos, Maribel, Jaime, Arturo, Caín, etcétera, ¿no? Miguel, que ha estado arreglando
estos libros hemos ido encontrando constantemente, y de hecho quien esté en Facebook verá que hemos puesto montones de frases, algunas muy conflictivas, y tenemos muchas más que no hemos puesto por no abrumar, ¿no? Pero que iremos poniendo para tocar las conciencias, ¿no?, de las personas, que sepan que estos libros están disponibles, y en Rústica ya se pueden pedir, ya los tenemos, y en tapa dura pues esperamos la semana que viene, o como muy tarde la otra, eso sería ya el límite, los tendríamos. El tomo 1 ya está, pero faltaría el segundo. Normalmente se envían de 2 en 2, ¿no? Tomo 1, tomo 2. Bien, estamos muy orgullosos, muy cansados, porque esto ha sido un esfuerzo tremendo. Llevamos desde mayo preparando esta edición, que solo es el principio de lo que os he dicho. Glosario Tiene Secreta, y una sorpresa impresionante que ya diremos en septiembre. Bueno, gracias a todos los que nos apoyáis, que sois muchos, vuestras palabras de ánimo, y sí, como algunos nos habéis dicho, es importante recuperar estas obras y que la gente no solo las sepa que están, sino que las puedan leer, ¿no?, y las puedan estudiar, porque hay un caudal de conocimiento impresionante en ellas.